Bien amigos, ya estamos conectados, ¿no? Una vez más a través de este live que hacemos todos los domingos con Antonio de la Cruz, director ejecutivo de Interamerican Trends, tratando de tomarle el pulso, ¿no? A lo que viene aconteciendo en el país, eh, paso a paso, evento tras evento, ¿no? Con respecto a la situación que se viene generando después de los comicios electorales del 28 de julio pasado. En 4 días ya estaremos cumpliendo un mes en una situación de incertidumbre que prácticamente acaba de ser empujado por parte de la dictadura de Maduro a una de las situaciones de caos más emblemáticas de la historia del país. Así que bueno, esa es la situación más o menos que tenemos. Mientras tanto, bueno, vamos a ver cuál es el panorama, los diferentes escenarios y ya vamos a empezar a hacer contacto con Antonio de la Cruz, que nos dijo, bueno, que ya más o menos, ya para este momento podía estar dispuesto para que salgamos. Mientras tanto, yo les digo que ya, por ejemplo, a esta hora bueno, ya se están dando algunas respuestas de la comunidad internacional, específicamente ya Chile está valorando, el presidente Gabriel Boric está valorando la insistencia de Brasil y de Colombia en conocer los resultados de las elecciones. Han hecho, a ver, han frenado un poco la situación de la sentencia, que fue prácticamente un golpe. Así ha sido reconocido por la comunidad internacional como un golpe jurídico que lo único que hace es sumarse como cómplice a este fraude electoral que aún no conoce en este momento resultados por parte del régimen. Por eso que ya el presidente Boric está valorando con insistencia la posición de Brasil y Colombia. Y también hemos entendido que Panamá acaba de llamar a sus diplomáticos, y esto es una situación que podría generar un fuerte conflicto diplomático con más de 21 países con Venezuela. Esa es la situación que tenemos, mientras a las puertas también se están produciendo unas posibles sanciones que podrían ser bastante drásticas, mucho más drásticas en esta oportunidad que en situaciones anteriores, ¿no? ¿Cómo te encuentras, Antonio? ¿Y vos? Muy ¿Cómo bien, estás? muy bien, en este domingo, muy tranquilo en mi casa, pero pendiente de lo que está pasando en Venezuela. Yo sé que tú también has estado en varios medios de comunicación haciendo diferentes análisis con respecto pues ya a la situación ocurrida con después, luego de la sentencia con el Tribunal Supremo de Justicia. Estaba hablando como introducción la posición de Brasil y Colombia, que se han frenado, no han tomado postura. El presidente de México, el presidente de Uruguay también rechazó la propuesta de repetir, y también lo anunciado por el Tribunal Supremo de Justicia. Chile se suma a lo de Brasil y Colombia, y Panamá acaba de llamar a su cuerpo diplomático, ¿no? Para que se retire del país. Veamos, fíjate, básicamente si podemos resumir lo de los presidentes de Colombia y Brasil y el mismo, bueno, Boris va un poquito más allá. Ellos lo que dicen básicamente, acta mata sentencia, que es la expresión que se está De usando. María Corina. Acta mata sentencia. Si no producen las actas, no muestran las actas, no van a ser creíbles los resultados que proclaman a Maduro. Mientras eso ocurre, voy a poner aquí que mientras eso ocurra, Damaso, vamos a vivir un estado de crisis en el país, porque no se da el siguiente paso al no reconocer Maduro los resultados de esa elección y robarse la elección en términos de lo práctico, proclamarse ya un dictador, que es como lo llama Boric, eh, no permite una transición ordenada y democrática en Venezuela. Entonces, ¿hacia dónde empuja Maduro? Maduro lo que ha hecho es, y ahí hay una gran responsabilidad por parte del TCJ al producir
este golpe de Estado, ellos son copartícipes del golpe de Estado también, porque en vez de generar una solución que permitiera una salida para el país, más bien refuerzan la posición de Maduro. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que Maduro tiene que usar, como lo decía un amigo mío militar, la reserva. ¿La reserva cuál es? Las Fuerzas Armadas. Si vemos, no ha salido ningún gobernador, ningún alcalde, nadie desde el punto de vista civil, una autoridad civil, a reconocer ese triunfo, a decir que ese fue en los resultados ese día, sino los que han salido son los jefes de SODI, ¿verdad? Los jefes de Real, que han salido con los militares alrededor, pronunciando que seguirán y que reconocen el dictamen del TSJ, lo que lo convierte en un partido político. Maduro tiene que recurrir a la reserva en ese sentido, en que convierte a ese sector castrense en el partido político que lo logra sostener, para ver si lo logra sostener. Pero el hecho que haya tenido que recurrir a él quiere decir que está muy débil, que no tiene cómo sostenerse en términos de lo que es hoy, lo que es una democracia o es un estado de gobierno democrático. Esto, Ahora, dime, no, porque te quería preguntar, mira, estamos claros que Maduro perdió. Cuando digo estamos, no lo estoy diciendo de mi parte, ni de la tuya, o sea, de las personas que están pendientes de las informaciones y las noticias. Estoy hablando de las reacciones que han tenido los países, ¿no? Ellos están claros que Maduro perdió la elección de manera dramática, carece de legitimidad en este momento. Sin embargo, ¿qué crees tú que está buscando? Con posiciones, con manejos, con movimientos, como justamente este del Tribunal Supremo de Justicia, que todo el mundo, a todas luces, sabe que es un órgano sumiso a la dictadura. Justamente, a pesar de la carencia de legitimidad que tiene, todos estamos claros que Maduro tiene que buscar una negociación en este momento política. Y él se niega a esa negociación política, se niega a mostrar los resultados que vienen siendo prácticamente el cuerpo del delito. Suponte tú que no vaya a entregar los resultados nunca porque no va a demostrarlo tan abiertamente el tipo de crimen electoral que cometió, pues se sabe ya en Washington, por ejemplo, de intenciones que ha tenido Maduro para tratar de buscar un plan B, negociar esta situación, porque no creo que una mentira pueda permanecer otros 6 años, que es lo que quiere estar al frente de Venezuela, a pesar de los señalamientos y las críticas, incluso las pruebas irrefutables de este fraude. Maduro juega a una posición de polarización y de enfrentamiento. Él cree que puede salir de esto a través de aislándose, ¿verdad? Porque es lo que está provocando al reforzar esta línea de acción en términos de no buscar una negociación, ni siquiera a través de 3 presidentes que buscarían una mejor solución en términos de su supervivencia, su continuidad, que son Lula, Petro y AMLO. Más bien se aísla aún mucho más porque ellos mismos solicitaron que tienen que publicarse las actas, lo que lo arrincona, lo que al final va a romper esa posibilidad de reconocimiento de poderlo sostener como un dictador, va a costar mucho. Entonces, cuando digo juega a una posición de radicalizarse, entonces el escenario es un escenario donde se radicalizan las posiciones, donde en vez de buscar una negociación, lo que busca es que los países busquen soluciones también del mismo tenor. ¿En qué sentido? En las sanciones. Unas sanciones que definitivamente, según Reuters la semana pasada, son 60 funcionarios que están en lista, pero no solamente ellos, también familiares de ellos. Y esto incluye a todo lo que hoy sostiene Maduro. Entonces, por lo tanto, si estamos diciendo que Padrino convirtió a las Fuerzas Armadas en el partido de Maduro, va a haber militares, por supuesto, también va a haber gente del TCJ, va a haber gente del CNE que no haya sido sancionada. Entonces, y vamos a ver entonces esto alineado en una alineación entre el mundo occidental, en el sentido de que Europa va a ir por la misma línea de acción
Y los países de América Latina le va a tocar también asumir esa misma lucha. Entonces, yo creo que él sigue tensando la cuerda y se la siguen tensando del otro lado. ¿Dónde se rompe esa cuerda? Es la pregunta que podríamos estar pensando. Esa cuerda se puede romper en el momento en que la Corte Penal Internacional dicte una captura de Maduro. En ese momento, ese elemento genera una situación interna dentro del país, donde su sostenibilidad se debilita porque empiezan a ver que sí funcionan los mecanismos internacionales, las leyes, la justicia internacional. Y allí empiezan entonces sectores que hoy no están dentro del sector castrense ejerciendo esas funciones de crímenes de lesa humanidad, empezar a reflexionar. Además, si al tocar a los familiares y a regresar, ¿verdad?, al país, va a generar también presión interna. ¿Qué ocurre? Definitivamente Maduro entiende esto y está haciendo un gran lobby aquí en Washington a través de Zapatero, ¿verdad?, buscando cómo poder que esas sanciones no se cristalizan, porque saben que ese es un punto, un talón de Aquiles dentro del régimen de Maduro. Entonces, por supuesto, hay ese juego de ese lobby que paga ese régimen, porque no es por solidaridad, porque creen, porque internacionalmente se sabe que se robó las elecciones y que se convirtió en dictador. Ya no es presidente, ya no se le puede llamar presidente, es un dictador. Y en ese sentido, Boric marcó esa pauta. Y eso es importante porque Boric es un hombre de izquierda y un hombre que lideriza la parte de progresismo dentro de América Latina y dentro de la izquierda latinoamericana y mundial. Entonces, el tener ya ese tipo de dinámica, falta la parte, por supuesto, combinada con la resistencia interna, que requiere de mecanismos de coordinación y de integración de todos los factores que están contra la dictadura, contra Maduro, contra el dictador. Entonces, aquí, este movimiento pasa a una nueva fase. Ya la plataforma unitaria democrática termina su acción con respecto al proceso electoral y se convierte ahora en un frente un frente antidictadura, anti-Maduro, donde se incorporan desde los chavistas que dicen que no son maduristas hasta el Partido Comunista en un esfuerzo de coordinación para generar la presión suficientemente interna, protegiéndose los factores, por supuesto, porque no se puede, como se dice, dar papaya, porque este régimen lo que quiere es seguir usando la represión para sostenerse en el poder, intimidando a una población, donde básicamente lo que quiere es que a través de ese miedo uno mismo ponga limitaciones y por lo tanto no decida en una lucha no violenta, pacífica, para poder generar los mecanismos de coordinación necesarios hasta que produzca ese cambio que se necesita hoy en Venezuela. No, inclusive te podría decir que creo que uno de los puntos que busca esta estrategia de Maduro, luego de encerrarse dentro de unos resultados ficticios, han habido dos servilletas famosas en la historia última contemporánea de Venezuela. Una es la servilleta de la renuncia de Chávez, que la tomó Lucas Rincón y la desapareció. Eso pasa con las servilletas, la gente las bota. Y la otra es, yo quisiera como prueba máxima histórica de un fraude, la servilleta con la que dieron unos resultados que dejaban 2,5 millones de votos por el aire, ¿no? Y decían que eran unos resultados ya irreversibles. Pero fíjate, también quiere generar la duda de la gente. Ya hemos empezado a escuchar a, digamos, gente que participa mucho, sobre todo en X, enfrentando ya la situación. Mira, lo que está haciendo María Corina es rezar. O sea, la gente tiene como un miedo latente a otro interinato después del 10 de enero, ¿no? A que se genere, bueno, una juramentación por parte del mundo, por un tribunal legal legítimo, que supuestamente legítimo, que está fuera, y bueno, tienen esas dos figuras allí
para tener una nueva situación llena de incertidumbre. La gente está preocupada con respecto a eso. Y también, por supuesto, la gente comienza a asumir, bueno, a dudar de que a lo mejor pues esos son los resultados. Fíjate, ya Zapatero, como tú bien lo acabas de señalar, y sus aliados como por ejemplo Jorge Arreaza, no sé, yo pensaba que Jorge Arreaza era uno de las personas que estaban sancionadas, pero parece que entró no solamente a Estados Unidos, está en el corazón, en el centro del poder, allá en Washington, y están buscando maniobrar para que los Estados Unidos no sancionen a Maduro. ¿De qué tipo de sanciones nos quieren ellos esperar? No, me imagino que tiene que ver con las financieras, con los negocios petroleros y y además esto es un lobby bastante costoso que viene siendo pagado, presumo yo, por parte de las petroleras internacionales, ¿no? O sea, que podrían estar en complicidad con este fraude. Así es, Damaso. Ese es un lobby que se paga con barriles de sangre, con crudo de sangre. Sí, como los diamantes de sangre, ¿no? O sea, eso se paga con barriles de sangre. ¿Por qué? Porque ahorita Venezuela está exportando a los Estados Unidos la mayor volumen en todos los que envía. El mayor receptor de las exportaciones de Venezuela está hoy aquí, las refinerías del Golfo de México en Estados Unidos. Y eso se está haciendo a través de Chevron. El mes pasado se exportaron 240.000 barriles día, mientras que a China fueron 220.000 barriles día. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ese lobby aquí se está pagando con esos envíos, porque Maduro recibe por esas exportaciones hacia Estados Unidos alrededor de unos 170, 220 millones de dólares mensuales. O sea, ese cuento de que es para que no recibe nada es totalmente falso. Porque en el cronograma de pago, el perfil de pago de la deuda de Chevron con Maduro le queda un remanente dentro de los envíos de petróleo. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso existe en este momento porque, bueno, porque Chevron no quiere que les sancionen, que le limiten sus capacidades de seguir creciendo en la producción. Ya hoy Chevron está produciendo 190.000 barriles día en Venezuela de un momento que recibió cuando empezó con la licencia en el 2023 de 70.000 barriles. Entonces ya quiere decir que quiere en este momento seguir creciendo en eso. Y ha apostado, ha tenido inversiones importantes en los campos donde ellos operan, en las empresas mixtas. Entonces, ¿qué ocurre? Que a la vez que eso está ocurriendo, también hay una decisión bipartidista de generar mayor presión en términos de la dictadura de Maduro. Y de hecho, hay una carta de Kamala Harris, la vicepresidenta, al mundo de María Corina, donde le solicita a la comunidad internacional una mayor presión. Entonces, esos factores, si bien es cierto, funcionan dentro de Estados Unidos el lobby, pero no necesariamente consiguen el objetivo. Y ahí lo podríamos estar viendo. Yo creo que en términos prácticos, la administración Biden-Harris está hoy mucho más alineada a volver a tener que asumir una posición y recalibrar, como dijeron ellos inicialmente cuando cambiaron las políticas de sanciones, a tener que revisar y revisarlas desde lo económico para poder no seguir dándole dinero a Maduro, que usa no solamente para el lobby, lo usa para la represión, lo usa para comprar equipos, para poder reprimir, para poder mantener ese aparato represivo. Entonces yo creo que el capital reputacional, que es muy importante hoy de las empresas internacionales como Chevron, va a tener que sus socios evaluar si seguir operando en Venezuela es un buen negocio, porque empieza a tener consecuencias en términos éticos y morales dentro de la empresa. Y, y a la vez, en un momento determinado, se podría generar presión haciendo protesta frente a las sedes de Chevron. En Estados Unidos, aquí en Washington hay una que es pequeña, una oficina, pero en Texas, en Oklahoma, porque realmente no se puede seguir sosteniendo a Maduro como un dictador, porque ya no es un hombre que él se robó la elección.
Y entonces, por lo tanto, en la Carta Democrática, que está firmada por todos los países latinoamericanos, los compromete a tener que actuar en contra de los países que hoy están fuera de ella. Entonces, eso es lo que también tienen estos países que hoy están denunciando esto, porque ellos son signatarios de la Carta Democrática, que los obliga, lo hace corresponsable de tener que actuar en términos para defender la democracia. Entonces, tú tienes actuando ahorita una serie de, ¿cómo se llama? De un marco teórico, un marco legal que los obliga a actuar. Y no hemos llegado ni siquiera, esto sí, sigue evolucionando, vuelve a llevar a pensar si realmente puede usarse, ¿verdad? El Tratado Recíproco, Interamericano Recíproco, la Alianza TIA, el Tratado Interamericano Recíproco, porque hay un pueblo que está siendo sometido. Y por eso cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que hay un terrorismo de Estado, es muy importante, porque eso es uno de los elementos que te permite anclar este tipo de acciones, porque al tener un pueblo que no se puede defender y está siendo reprimido con la violencia, con la fuerza que lo está haciendo Maduro, cuando hay hasta niños que no habían sido nunca vistos, que hayan sido objeto de ser acusados de terroristas, ¿ok? O sea, llega hasta ese extremo. O sea, va a llevar a repensar la situación de los marcos de acción de la comunidad internacional. Por eso la CPI es clave. O sea, por eso que la responsabilidad para proteger es clave. ¿Y cómo ves, Antonio? Disculpa, Antonio, ¿y cómo estás viendo tú las críticas que ha recibido, por ejemplo, la Corte Penal Internacional? Estuvimos leyendo Andrés Oppenheimer, tiene más de prácticamente 6 años ya, ¿no? Tratando de estudiar el caso de la situación de Maduro, mira, 2014, 2017, 2016, 2017, y no ha podido establecer, digamos, una posición con respecto a la dictadura de Maduro. Yo creo que es tan grave la equivocación que se ha dado el mundo con la Corte Penal Internacional con respecto al caso Maduro, que no fue así con Putin o con Netanyahu, como nos hemos equivocado con respecto al tema militar, donde mucha gente creía que en cualquier momento se podía dar un quiebre, porque realmente la Fuerza Armada no está concebida tal como la concebimos nosotros, llena de militares venezolanos. Ahí hay un poder extranjero que de alguna u otra manera tiene tomadas las armas en contra del país, de sus ciudadanos. La CPI, como todos estos organismos internacionales, no tienen recursos infinitos para atender todos los casos. ¿Okay? Por supuesto, como ocurre siempre en cualquier organización, se atienden los casos importantes y de urgencia, ¿verdad? O emergencia. Entonces, de ahí es muy importante que se mantenga la presión sobre el caso venezolano en términos de visibilidad. Porque si se pierde la visibilidad, ¿verdad? Generalmente es donde los recursos se empiezan a dirigir a otras investigaciones. Ese es el caso de Rusia, del líder de Hamas y del líder de Israel, Netanyahu. Entonces, donde básicamente ante los crímenes de guerra o montan todos los recursos, los asisten, toman todo y producen una decisión acelerada. Entonces, en el caso de Venezuela, en este momento, por eso es importante, donde vuelve a tener un perfil alto y donde hay todos estos hechos que están ocurriendo de crímenes de lesa humanidad, hay que generar toda la presión desde el punto de vista comunicacional, asistir, todo esto que dicen, vamos a introducir una causa más, y van a la Haya y la introducen, donde generar eso para que tenga que tomarse una decisión en ese caso, pues sabemos que ese es uno de los puntos en la que puede generar un pequeño quiebre dentro de lo que hoy sostiene, esa cúpula que sostiene hoy a Maduro. Entonces, cierto, sigue tomando mucho tiempo para lo que nosotros pensamos que debe ser, pero depende de nosotros como todo esto, depende de la presión que se utilice,
de que no decaiga desde el punto de vista de narrativa y de nivel de exposición, ¿verdad? Como ha estado en esta semana, para mantener esa presión y internamente y externamente seguir actuando. El hecho de que, porque ya Maduro se sigue equivocando al tomar la decisión de pedirle a su Tribunal Supremo de Justicia que lo sostenga, ¿verdad? En términos de resolución, eso definitivamente lo ubicó, lo sacó otra vez, lo ratificó de que es un dictador. Y eso es importante porque ahí hubo una oportunidad de que si hubiesen buscado tener una solución y repetir las elecciones, pues, diciéndole que a través, usando el argumento del hackeo, de que por lo tanto los resultados no son válidos. Y entonces la resolución es una repetición. Hubiese sido otro contexto y hubiese sido otra manera de ver. Y ahí hubiésemos tenido realmente que nuevamente la comunidad internacional se hubiera alineado, se hubiera dividido, ¿verdad? Entre los que creían que se debía repetir y los que creíamos que no, porque es respetar la voluntad de un pueblo o la soberanía popular. Entonces, yo creo que él se vuelve a equivocar, él vuelve a profundizar, estira la liga. Del otro lado también va a haber tensión y en algún momento se va a producir ese quiebre. Y yo pienso que hoy él está más del lado de lo que sostienen hoy a Maduro que de romper la unidad tanto de la unidad alrededor de Edmundo González y María Corina Machado dentro de esta lucha que hoy se tiene en Venezuela. Fíjate una cosa, Antonio, me llama mucho la atención, sobre todo las últimas declaraciones de Gabriel Boric, porque obviamente está preocupado porque primero él pertenece a una izquierda, digamos, totalmente, él está haciendo una distancia con la izquierda de Maduro y también con la izquierda del Foro de Sao Paulo y de Puebla, que representan AMLO y Lula, ¿no? En estos momentos. Pero la gran preocupación es el tema de la democracia, el fin de la democracia. Aunque realmente la democracia en Venezuela murió, para mi juicio, hace mucho tiempo, porque cuando cuando los poderes dejan de ser autónomos, obviamente pasa este colapso que estamos viendo en este momento. Tú estás hablando de un quiebre, pero es que es difícil, imagínate, ir a unas elecciones con un Consejo Nacional Electoral no autónomo que sumiso al Poder Ejecutivo de uno de los candidatos, con un tribunal que sucede lo mismo, con una fiscalía en la que sucede lo mismo y con un cuerpo militar que tendríamos que esperar que suceda algo sabiendo que todo ese grupo de poderes está supeditado a una amenaza en caso de tal de que se dé ese quiebre, ¿no? O sea, todo el mundo se está jugando la vida aquí. Y además de eso, la gente lo que está viendo en este momento, que justamente cuando se tienen los poderes secuestrados, pues ocurre lo que acaba de ocurrir. Es decir, ya la democracia había muerto en Venezuela y sencillamente acabamos de ver el cadáver. Y todo el mundo está sorprendido de ver el cadáver final de la democracia. Es decir, nadie quiere morir igual, ninguna democracia quiere morir igual como acaba de morir la democracia en Venezuela. O sea, tú no ves que es una situación que no se niega a la comunidad internacional a poder darle crédito a esta situación que se está vislumbrando con respecto a todos los países, principalmente en América Latina. Fíjate, volviendo a Boris, ya que lo menciona, Boris es tan determinante en ese sentido que no le importa que el apoyo del Partido Comunista que él tiene para sostenerse en el Congreso, en pasar algunas leyes, que está alineado con Maduro, y él fija posición. O sea, él fija una posición, como dices tú, en defensa de la democracia y los derechos humanos. ¿Verdad? Esas son las dos pilares fuertes que Boris ha tenido muy distante del régimen de Maduro. Entonces, en ese sentido, lo que muestra es cómo esa democracia que tú describiste, que está muerta, y yo la pondría que todavía no ha muerto, que está en la UCI, con señales, con señales
Pero está el cuerpo ahí, está el cuerpo maniatado, No, está ¿entiendes? bien. Tiene, si tú quieres, tiene una bombona, tiene respiración artificial y tiene, o sea, porque no quiere morir, porque hay un pueblo que hay 7 de 3 que decidió que eso no debe morir. Esa es la gran fuerza que hay ahí. O sea, 7 de cada 10 venezolanos votaron, ¿ok? O sea, y eso es importantísimo porque esa es la soberanía popular. Y eso es lo que te la sostiene todavía con los signos vitales. O sea, porque en el momento en que esa se apague, ahí sí hay que apagar los aparatos y dejar que se muera. Pero mientras esto esté vivo, y eso y la vida se la da los líderes que están dentro, la coordinación entre diferentes organizaciones, movimientos, ¿verdad? Luchando contra la dictadura. Entonces, hay esperanza. Yo creo que aquí la esperanza está allí. No la podemos perder, porque lo que quiere básicamente el régimen es que perdamos la esperanza, y al perder la esperanza, por supuesto, se muere la democracia, pero no se va a morir. O sea, yo creo que los términos después de esa decisión que tomó un pueblo de cambio, va a costar muchísimo el que tú mates la democracia en Venezuela, porque han querido hacerlo, y lo que ocurre es que, por supuesto, Maduro saca la reserva, que son el partido político militar, para ver si con eso mata la esperanza. Pero yo pienso que no, eso no va a ocurrir, porque además hay unos factores externos que la siguen también dándole de alguna manera vida. O sea, le da vida en términos del apoyo, de las acciones que se están tomando, de las sanciones, de buscar que las empresas que hoy están en Venezuela tengan un impacto en su capital reputacional, ¿verdad? Y que ellas mismas, sin sanciones, tomen la decisión de que no pueden operar en un país donde está ocurriendo estas cosas. Entonces yo creo que al final se va a ir aislando, cada vez se va aislando más, va teniendo menos recursos, y creo que no va a poder sostenerse. Esto no es sostenible en el tiempo. Y si él cree que de aquí al 10 de enero puede ejercer toda esta presión y volverse a juramentar en una Asamblea Nacional controlada por ellos, no, o sea, cree que se va a sostener, es imposible. Yo creo que hasta el 10 de enero le va a costar muchísimo. Y lo otro, que esto no es un segundo interinato, por lo que hemos hablado. Porque en el interinato, lo que coordinaban las acciones era una cúpula política, era el G4. Aquí, básicamente, es un frente, ¿verdad?, que está creciendo, y un pueblo que tomó una decisión. Entonces, el distingo es abrumador, no es lo mismo. O sea, no hay una situación similar en ese sentido. Y pienso que hasta ahora nosotros lo que hemos estado observando y hemos visto a lo largo de este año y el año pasado, que es cuando inició todo esto con las primarias, ¿verdad? Vemos cómo se ha venido sosteniendo y se ha venido avanzando día a día. Esto es día a día. Esto no es que mañana vamos a amanecer con un nuevo gobierno, Maduro reconoce. No, esto es día a día, con mucha firmeza, mucha confianza en el liderazgo de Mundo González y María Corina Machado, ¿verdad? Y mucha sabiduría, No, ¿verdad? fíjate, Hay que fíjate tener que, bueno, firmeza. el jueves cumplimos un mes, ¿no? Ya del proceso. Ha sido un mes arduo, pesado, pero fíjate que también estamos por cumplir un año de esas primarias, y es mucho lo que se ha avanzado, a mi juicio, ¿no? En este momento. Mira, ya para finalizar, Antonio, eh, todo el mundo sabía lo que iba a pasar con el Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, Maduro tiene unas municiones y las está usando, ¿no? Y ya se están acabando también. Usó el TCJ, usó el CNE, usó los militares, está reprimiendo. Está tratando de dividir la oposición, mucho más. Está tratando de atacar incluso, porque Maduro no tiene argumentos, Maduro lo que tiene son insultos, ¿no? Entonces, bueno, está atacando. El Tribunal Supremo de Justicia, por ahí le leía a Chávez, ya dejó de ser un tribunal supremo para convertirse prácticamente en
en una notaría. Y la Fuerza Armada dejó de ser una Fuerza Armada para convertirse en un escuadrón de Maduro. ¿Qué, ¿Qué escenario le queda en adelante? Porque ahora, después del Tribunal Supremo de Justicia y después de envalentonarse como se envalentonó, creo que ya le queda, digamos, poca capacidad de acción y de movimiento, ¿no? No sé, yo no le veo casi ya mayor capacidad, ¿Qué a, le queda? a menos que se quiera convertir en Nicaragua. Pues. ¿Qué le queda? Le queda seguir apoyándose en el partido político militar, ¿verdad? Mostrar eso le queda y tratar de ver si eso lo logra sostener. Y esa es su última, esa es su reserva, eso es lo último que le queda. ¿Okay? Porque vuelvo a insistir, no hemos visto un alcalde, no hemos visto un Un gobernador, testigo de mesa. no hemos visto, no, pero lo que estoy diciendo es que si No, tú quieres un no, no. reconocimiento, debiste haber sido reconocido por la Ok. estructura civil. Pero yo No te digo, solamente pero... porque lo que lo está a quienes sacaron a que reconocieran la decisión del Ajá, TCJ fue a la estructura militar, claro. ¿okay? Para meter miedo, ¿okay? Porque entonces le queda el miedo, le queda la represión, lo que le toca a toda esa dictadura, ¿verdad? Tiranías, esas tiranías lo que le queda es el terror, el miedo, pero que sabemos que es débil, los pies son de barro, porque en cualquier momento puede caerse. O sea, no es sostenible en el tiempo. O sea, él puede seguir usando esto, pero llega un momento en que las presiones internas y externas coordinadas le generan el quiebre. Y eso ocurre. Eso, las dictaduras, sobre todo una dictadura en Venezuela, porque cuando la vemos en Cuba es una isla. Nicaragua no tenía el impacto geopolítico que tiene Venezuela. ¿Okay? Venezuela tiene un impacto geopolítico que le da un grado de importancia que no es fácil de que darle la espalda y decir Venezuela, porque además sabemos que el que Maduro se quede en el poder significa una salida de venezolanos, que va a ser por lo menos, se habla de 3, 4 millones más. O sea, que va a impactar a Colombia, a Brasil, a Estados Unidos. Entonces, eso tiene un impacto directo dentro de estas economías, dentro de estos países. Y después, desde el punto de vista del proyecto político del socialismo democrático, que es lo que buscan los partidos de Lula y de Petro en Colombia, y de mismo Boric en Chile, en las elecciones que vengan, es un costo muy difícil porque al identificarlo con la dictadura de Maduro, la gente va a rechazar y no van a ser una opción para poder seguir en el poder. Entonces también enterrarse con Maduro significa enterrar su capital político. Entonces tiene una serie de consecuencias que es mejor. O sea, el problema hoy, lo que en esta etapa que María llamó la cuarta etapa, ¿verdad? Porque ella dijo que vamos a la quinta, ¿no? Es básicamente, Maduro es un tirano, un dictador, ¿verdad? Y que él quiere judicializar la elección para castigar a los que realmente son democráticos, los que ejercieron, ¿verdad?, el voto y jugaron con las reglas de Maduro, porque además eso es otro importante. Se gana un juego con las reglas de Maduro, porque él decidió quién era el árbitro, quién era que iba Y se gana transmitir. casi absolutamente porque se ganó casi todos los centros de votación, cosa que evidentemente pues, era difícil de preverlo, ¿no? Mira, nos tenemos que ir, Antonio, pero tú sabes que siempre te leemos algunas inquietudes de la gente, ¿no? Que nos dejan en la pantalla en este momento, que la van a ver solamente para los que están en vivo viendo nuestra transmisión. Mira, dice Juan Cra 1603, lo acaba de escribir, lo acaba de hacer. Dice, ya el régimen está restiado a quedarse en el poder. ¿Por qué siguen avanzando y nadie hace nada? La preocupación de la que hablábamos hace un momento, la gente no es que se llene de dudas, sino que se llena de temores porque pasan los días. Pero lo estoy diciendo,
Apenas tenemos un mes, vamos a un mes, 2 semanas, pero tenemos un año después de la primaria cuando nadie creía que iba a pasar todo esto que ha pasado. Mira, estas entrevistas no cambian ni nos dejan nada porque no dicen nada más de lo mismo. Bueno, pues, ¿para qué estás ahí? Deberías estar cogiendo ya para marketing. Mientras se mantengan las entradas de dinero por las empresas petroleras, todo va a seguir igual a la CPI, le da lo mismo, porque ya era hora que tengan una sentencia en contra. Entonces, a ver, nos dejan otra por aquí. Aquí está, ya para finalizar. Me lo dice Morilales. ¿Crees que el quiebre de Maduro viene por la CPI o por el bloqueo internacional? Bueno, yo no sé de un bloqueo internacional. Sé que los países, bueno, quizás Panamá se atrevió a hacer ya lo que se espera que puedan hacer otros países, que es ya hacer un llamado a su personal diplomático. No sé si podrían cerrar unas cuantas relaciones allí de algunos países. Sí, empecemos a decir que hay acciones, o sea, esto no es una acción continua. La estrategia que se está usando María Corina Machado en Venezuela no es de una acción continua en la calle. Hasta ahora está usando una estrategia intermitente. Sale el 28, es importantísimo cumplir con ese llamado porque hay que demostrar que sigue esa democracia que tú hablas viva, ¿verdad? Que no está muerta. Es clave eso y es clave que funcione no solamente en Venezuela, sino otra vez a nivel internacional. Esto tiene que seguir actuando. Y es un movimiento, insisto, intermitente, no es continuo. Si las expectativas son de que es en un corto plazo la caída o la decisión de Maduro de reconocer el triunfo del mundo, tenemos que quitárnosla de la mente, porque aquí no va a ser de esa forma, porque como lo señaló uno de los que comentó, Maduro decidió que él cree que puede sostenerse en el poder con el aparato militar, el partido militar. Entonces, allí hay una acción que va a tomar un tiempo, que va a ser en función de factores de presión internacional como las sanciones, la máxima para buscar asfixiarlo en términos económicos, en términos de sanciones individuales, familiares. Y también en la CPI. Tiene que ser todos esos factores actuando concurrentemente sobre la acción para generar la presión suficiente de generar el quiebre. Porque aislados no se logra. Solamente la presión de Estados Unidos no produce un cambio de conducta. Solamente la presión de Europa no produce un cambio de conducta. Tienen que ser todas coordinadas de manera simultánea. No quiere decir que sea inmediato el mismo día, pero sí coordinada en términos de la acción para poder generar el cambio que se busca. Y aquí, en ese sentido, mientras todos estemos actuando en esa misma dirección, con ese objetivo, ¿verdad? Y con esa visión coordinada y determinada por María Corina Machado y por Edmundo González Urrutia, vamos a conseguir que Venezuela, la democracia, siga. Si no lo sostenemos en ese sentido, va a costar más y es preferible pensar de que esto se va a lograr en términos de acción que decir no voy a hacer nada porque siento que no es posible. Eso le permite a Maduro seguir en el poder. Ese pensamiento mantiene a Maduro en el poder. El otro, porque nosotros nosotros construimos el futuro. El futuro se construye, no se espera. Y en eso es que se está. Cuando se habla y se convierte y se conversa y se dice, no todas las acciones, en algún momento la acción de calle va a ser continua, pero llegará el momento. En este momento, el liderazgo dentro de Venezuela no lo considera así y por lo tanto es necesario creer y tener confianza en esa dirección, porque es la que, como lo señalaste, Dámaso, desde las primarias ha conducido esto en términos exitosos. Hasta ahora ha jugado y ha venido haciendo las acciones requeridas para alcanzar los objetivos. Y recordemos que María Corina Machado dijo
que faltan todavía 2 etapas. Entonces, por lo tanto, no se ha concluido el hasta final. El hasta final es cuando se llegue a la sexta etapa. Exactamente. Mira, yo quería finalizar diciendo que Maduro ha hecho de todo en estos 12 años, desde tácticas de represión para sofocar, digamos, persecuciones, sofocar la gente para que se vaya del país. No solamente la manipulación económica, sino también cerró una gran cantidad de medios de comunicación para que la gente no hablara. Ahí he escuchado ahorita a alguien que decía, bueno, mi crítica, porque justamente hemos estado hablando de la duda. ¿Qué va a pasar con esta gente que empezó, ya está en las redes, parece que se convirtieran de repente en los enemigos, ¿no? De este proceso que es largo, es hasta el final. Nadie dijo que era del 28 para el 29. Entonces, Maduro está pidiendo que le crean unos resultados que son imaginarios, que solamente existen dentro de sus criminales, y no han mostrado nada. En este momento los venezolanos se ha demostrado ante el mundo una verdad que es del tamaño de un templo. Ahí están las actas y los resultados. Que no se puede, que con estas conversaciones y con estos análisis no se puede hacer nada, está bastante equivocado, porque justamente Maduro lo ha logrado callarnos. Estamos aquí en un live de Instagram. Y en un live de Instagram están una gran cantidad de amigos profesionales, analistas, personas que están tratando de dar luz sobre esta situación, ¿no? Leyendo, haciendo lectura de todo este proceso que todavía falta y de lo cual, pues, evidentemente, lo que hay es que tener una visión de cómo se están dando los hechos, porque también la mentira y la posverdad atentan contra nosotros, y es lo que estamos tratando de enfrentar con este tipo de conversaciones. Así que yo sí creo que se puede hacer bastante con este tipo de trabajo y de lectura que se hacen sobre la situación actualizada de nuestro país. Muchísimas gracias, Antonio. Vamos bien, como dijo aquella Dile a la gente, ¿cómo estamos? No, así como dijo Teodoro, ¿te acuerdas? Con Caldera. Teodoro Pecó. No, Teodoro Pecó. Dijo de la economía. Vamos mal, estamos mal, pero vamos. Estamos mal, pero vamos bien. Vamos bien. Aquí no estamos mal, aquí estamos, vamos bien. Aquí hay que tener paciencia, por decir, pero vamos bien. Dentro de los términos de lo que se espera, vamos bien. Mira, y como te dije, de octubre del año pasado, que hacías referencia aquí, a este momento, o sea, faltan 2 meses para octubre, es mucho lo que se ha logrado, y se ha logrado a través de la unidad, porque ningún proceso anterior se había logrado una actitud como un solo monolito, ahí, fuerte, dura, como una sola roca, para enfrentar, pues, los embates de una dictadura que además ya es ilegítima. Se mantienen en el poder porque tienen que salir el próximo 10 de enero. Pero prácticamente allí se han puesto en evidencia que todos son cómplices de un fraude que ya se tenía previsto, pero no les salió bien. Así que bueno, esa es la situación. Muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias a todos ustedes por mantenerse con nosotros. Y esto va a estar colgado, por supuesto, para que lo compartan por allí. A través de nuestra cuenta @DamasoJiménez, en colaboración, por supuesto, con la cuenta de Antonio de la Cruz, Ann de la Cruz Piso, y por supuesto de venezuelausa.org. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Damaso. Y viene el partidito del Real Madrid, los que quieran ver a Mbappé jugando. ¿Tú vas al Real Madrid? No, ya está jugando la Liga y vos sabés que yo voy al Barcelona. Al Barcelona, pero ¿con quién va a jugar el Real? Real Madrid está jugando hoy, no me acuerdo con el local, yo nomás que vi que estaba jugando. Okay. No. Pero vas a disfrutar por supuesto, la jugada de... Por supuesto, hay que ver, ¿no? Yo el buen fútbol lo veo, por supuesto, yo lo voy a ver. Bueno, disfruta entonces este jueguito del Real Madrid, que lo vas a ver ¿por dónde? Por ESPN. ESPN el que compró los derechos aquí en Estados Unidos. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias a todos ustedes, amigos.